El tema a abordar este día es ¿hacia dónde va El Salvador? ¿Qué escenarios podemos esperar? Y los ponentes que se encuentran con nosotros esta tarde son Carlos Dada. Él es un reconocido periodista, fundador del periódico digital El Faro. También está con nosotros Ivonne Rivera. Ella es maestra en comunicación por la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos. Licenciada en Comunicación y Periodismo por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, docente desde el año 2005. Y también estará como ponente Omar Serrano, él es el vicerrector de Proyección Social de la UCA. Y sin más preámbulos, vamos a dar paso a unas palabras de introducción que sobre la cátedra hará el rector de esta universidad, Padre Andreu Olivo. En el año 1985, el Padre Ignacio Ellacuría fundó la Cátedra Universitaria de la Realidad Nacional, un espacio que a lo largo de todos estos años ha sido un foro de discusión abierta donde hemos podido abordar un análisis de la realidad nacional, las diversas coyunturas y también los distintos problemas que tiene el país y la región centroamericana. La realidad salvadoreña nos preocupa y le preocupa a la UCA desde su fundación. Y nos preocupan aspectos como la violencia y la inseguridad que golpea a el pueblo salvadoreño y que tiene raíces muy profundas, causas estructurales que siguen sin atenderse desde hace muchos años. Y no querían cualquier solución, cualquier paz, sino una paz basada y fundamentada en la verdadera justicia. Una vida como la de ellos es una vida auténtica, plenamente humana, una vida que en sí misma es luz, pero que al terminar como terminó, con el martirio, recobra todavía más luminosidad. Queremos que al celebrar estos 30 años de su martirio, ellos sigan siendo luz para este pueblo, pero que también nosotros pues continuemos con su legado tratando de iluminar la realidad, de crear conciencias críticas entre nosotros. Muchas gracias y les dejo con las ponentes de la Cátedra de la Realidad Nacional. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo no pretendo decir al estilo del determinismo histórico para dónde vamos. Más bien voy a hablar de posibilidades que nos da la realidad en la línea de Ignacio Ellacuría, de posibles escenarios que no son antojadizos, sino fruto de una mirada reflexiva a lo que ha mostrado el actual gobierno y su entorno. No se puede entender lo que está pasando hoy sin tener en cuenta el pasado reciente del país. Hemos pasado de las promesas fallidas de Arena al cambio no realizado del FMLN, la implantación del neoliberalismo en el país, y yo digo que también el intercambio de impunidades que perdura hasta nuestros días. Después de la guerra se ofreció, además de vivir en paz, desarrollo, creación de empleo, crecimiento económico, mejorar las condiciones de vida de la población en general. Pero en realidad poco de eso se cumplió. Solo crecimos un poco más, económicamente hablando, recién terminada la guerra. Y el crecimiento fue a base de donaciones para la reconstrucción, gasto público y la satisfacción de la demanda postergada. Precisamente cuando más necesitábamos un Estado fuerte para reconstruir a un país resquebrajado por la guerra, se debilitaron las capacidades del Estado. La segunda puntualización es que vivimos una coyuntura inédita en la historia reciente del país. Estamos ante un gobierno de clara tendencia derechista surgido con votos de la izquierda, con un liderazgo presidencial indiscutible y que no tiene contrapartes paralelos en estos momentos. Sé que algo de lo que voy a decir puede sonar atrevido, para algunos probablemente no estén de acuerdo, pero prefiero compartirla a modo de advertencia. Quiero compartir brevemente 8 escenarios posibles. El primero, asistimos a un endiosamiento del poder.
Definitivamente estamos frente a algo nuevo, a una especie de divinización del poder. Una manera de demostrar poder del actual presidente es pretendiendo hacer ver que su palabra cobra realidad. Se ordena a la Fuerza Armada de El Salvador retirar de inmediato el nombre del coronel Domingo Monterrosa de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel. Al día siguiente, en 27 minutos, desapareció el nombre de este general. Lo que por más de 27 años parecía imposible, y así lo dijo el último gobierno, se hizo en 27 minutos. Se le ordena al ministro de Gobernación que remueva al director de Protección Civil, acusado del magnicidio de nuestro poeta Roque Dalton. Está hecho, señor presidente, respondió el ministro Durán. El puente sobre el río Torola para las comunidades de Villa El Rosario y San Isidro se empezará a construir dentro de 72 horas. Y para la gente, hasta hay imágenes que andan en internet con el puente ya hecho. El cambio se ve en pequeños detalles también. Fíjense que en las cadenas nacionales, pónganle atención, antes, me lo sé de memoria, decía, en estos momentos el presidente de El Salvador, profesor Salvador Sánchez Serén. Otros decían, llegaron a decir, el excelentísimo señor presidente de la República. Oigan las cadenas hoy, con ustedes, su excelencia, el señor presidente Nayib Bukele. El 15 de septiembre vimos una nueva manera de disponer también la tribuna con la pareja presidencial rodeada de funcionarios, cortejadas por funcionarios más bien, y las alfombras no faltan en los lugares donde pisa el presidente de la República. De alguna manera, creo yo, eso es jugar al poderoso o al todopoderoso, al intocable, y las redes sociales le dan ese impacto de realidad. En el capítulo 18 del príncipe Maquiavelo, le dice al príncipe de qué modo los príncipes deben cumplir sus promesas. Y le dice lo siguiente: los hombres en general juzgan más por lo que ven que por el trato, porque todos pueden ver, pero pocos pueden tratar. Todos ven lo que parece ser, mas pocos saben lo que eres, y estos pocos no se atreven a oponerse a la opinión de la mayoría. Estamos definitivamente ante algo distinto. Estamos por lo menos ante una nueva forma de gobernar. Lo que pasa que, como sabemos, es que nadie puede jugar a ser Dios porque su palabra no crea realidad, crea apariencia. Y el problema de fondo es que pueden cambiar las formas, pero sin cambiar el fondo. Se puede cambiar el estilo de hacer política, pero seguir haciendo más de lo mismo. Se puede combatir el nepotismo haciendo más nepotismo, como si hubiese nepotismo bueno y nepotismo malo. Nepotismo es nepotismo. Se puede criticar que el gobierno ha sido lugar para contratar seguidores, pero poner en los puestos de gobierno solo a los incondicionales, a los del círculo más cercano. Se puede despedir sin respetar los derechos adquiridos, violando las leyes. Se puede decir que se elimina la partida secreta, pero seguir haciendo lo mismo por otros procedimientos o mecanismos. Se puede denigrar, perseguir, linchar, solo que hoy es a través de redes sociales. Yo creo que este gobierno, especialmente el presidente, ha comenzado desde las alturas mirando a todos hacia abajo, a los diputados, a los de la Corte Suprema de Justicia, a los partidos políticos y a todo el que piense distinto como él. Afortunadamente creo también que todavía estamos a tiempo de que se puedan bajar del pedestal y reaccionen. El segundo escenario que veo es que estamos frente al peligro de una autocracia. En el mundo moderno también se le llama esto dictadura o tiranía, aunque no son exactamente los mismos. Aquí, antes de que me corrijan los politólogos. La principal característica de la autocracia es la concentración del poder en una persona, a la que a veces se le puede hasta divinizar. Fíjense que la frase "el Estado soy yo", que se le atribuye a Luis XIV, rey de Francia y Navarra en el siglo XVII, esta frase se considera el lema del absolutismo. Y fue dicha, supuestamente, según los historiadores, cuando el monarca veía que en las cortes francesas no se apresuraban para aprobar sus edictos. A Luis XIV le consideraba estériles las discusiones porque estaba convencido que todas sus propuestas debían ser
aprobadas de inmediato. Probablemente en este tiempo la frase sería: el gobierno soy yo y no el Estado soy yo. Aprieten el botón rojo. Este gobierno no reconoce al presidente de Arena y hay de aquel que se atreva a cuestionar esta palabra. Hoy, para conseguir una entrevista con un alto funcionario, un ministro por ejemplo, ya no se hace como se hacía siempre en los despachos de los ministros. Hoy la audiencia se pide en casa presidencial y ahí deciden si se la dan a uno o no. Es más, en las conferencias de prensa, Carlos no me dejará mentir, ya se sabe quiénes preguntan y quiénes no pueden preguntar. Toda intervención de algún funcionario público tiene que invocar la figura del presidente y despotricar contra el FMLN y más recientemente contra Arena también. En esta lógica, los funcionarios son solo colaboradores del presidente, no interlocutores. Están sometidos a su autoridad y su poder. Y de seguirte esta tendencia sería una lástima, porque hay alguna gente buena en los ministerios, con buenas intenciones, con grandes ideas, pero sometidas completamente a su presidente. Una ministra, cuando se le preguntó sobre los despidos en su cartera, dijo que no dependía de ella, que venían las órdenes de más arriba. Entonces, ¿para qué se es ministro si no se puede decidir sobre la misma cartera? Estos solo son algunos signos que se ven, pero la consecuencia más dañina para el país de seguir en esta ruta es el debilitamiento de la institucionalidad. Un líder autocrático no puede convivir con ningún tipo de control. ¿Cuánto nos ha costado al pueblo salvadoreño construir la poca institucionalidad que tenemos como para perderla? El principal argumento para saltarse a las instituciones es el capital político que tiene el presidente. Le advirtió a la Corte Suprema de Justicia que no se metiera con sus despidos, porque el pueblo los respaldaba. Ha chantajeado a los diputados de la Asamblea Legislativa para que aprueben sus propuestas porque el pueblo las respalda. Y si no lo hacen, en el 2021 la van a pagar. Tercero, un gobierno volcado a lograr mayoría en el 2021. Nuevas Ideas tiene como meta copar la Asamblea Legislativa en el 2021. Esto no es secreto. En el 2019, Nuevas Ideas pescó sobre todo en las aguas del FMLN. Gustavo López Davison dijo: Bukele se fue a pescar al FMLN y seguirá pescando en él hasta que se lo acabe definitivamente. Algo de razón tiene. Pareciera que es consigna para todo funcionario no desperdiciar ninguna oportunidad para despotricar contra el partido de izquierda. Pero yo creo que López Davison se quedó corto, porque el actual gobierno quiere seguir pescando en las aguas del FMLN, pero la pesca no será suficiente para tener mayoría. Por tanto, Nuevas Ideas tendrá que pescar también en el río revuelto de Arena y seguirá probablemente con el mismo o con otro eslogan metiéndolos en el mismo costal, los mismos de siempre. El actual conflicto entre el presidente de la República y el presidente de Arena puede ser un presagio de lo que sucederá en adelante, puede ser. Hasta gana el partido por el cual está en la silla presidencial. Al competir por separado en las elecciones legislativas y municipales próximas, va a ser innecesario si se cumplen los pronósticos que ellos tienen. La buena noticia para el presidente es que no tiene oposición en estos momentos. Y no es que no solo tenga oposición, es que con sus actuaciones los partidos de oposición se han vuelto aliados del gobierno. Están teniendo un comportamiento tan errático que le están haciendo un favor al presidente. Cuarta, vamos a vivir en una realidad virtual que, queramos o no, es cada vez más el mundo real. La frase no es mía, es del presidente de la República en el discurso que dio en la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 26 de septiembre. Decía Konrad Adenauer, primer canciller de la República Federal de Alemania y uno de los padres de Europa, que en política lo importante no es tener la razón, sino que se la den a uno. Pareciera que este es uno de los eslóganes del gobierno. Se anuncian planes de salud y al mismo tiempo se piden los datos para hacerlo. Se pone la primera piedra de obras importantes, como el bypass de San Miguel o el puente sobre el río Torola, y se publicitan como que ya estuvieran hechos. Se hacen cambios aparatosos de funcionarios y empleados públicos
argumentando el favoritismo y el nepotismo del anterior gobierno para llenarlos con los mismos vicios. Insisto, estamos a tiempo para corregir este rumbo. Quinto escenario. El actual gobierno busca un apoyo incondicional de los militares y de la Policía Nacional Civil. No hay régimen autocrático que a la larga no se sostenga con la fuerza de las armas. Nicaragua, Venezuela, Honduras, Guatemala tienen presidentes que se mantienen en el poder gracias, en gran medida, al respaldo del ejército. Del dinero que reciben las Fuerzas Armadas en concepto de los efectivos y el equipo que envían a las misiones de paz de las Naciones Unidas no se ha dicho ni pío. Es decir, el primer golpe de mesa que dio el presidente fue la orden de borrar el nombre del general Domingo Monterrosa. Pero después de eso ya no hubo más. Pareciera que el mandatario busca la incondicionalidad de las Fuerzas Armadas por cualquier eventualidad. Después de todo, la tónica de los distintos gobiernos siempre ha sido tener a su disposición un ejército, no para proteger al pueblo, sino para protegerse de él, para proteger los intereses. Sexto, vamos hacia una política exterior no de aliados o socios, sino de sumisión. Estoy hablando especialmente de la relación con Estados Unidos y creo que sobre esto hay suficientes indicios. Está a la vista lo que está sucediendo. A cambio de lo que pueda dar Estados Unidos, pareciera que se está dispuesto a entregar soberanía. Tercer país seguro, datos biométricos de salvadoreños y salvadoreñas, romper con el gobierno de Maduro, etcétera, etcétera. ¿A cambio de qué? De una prórroga del Tratado de Protección Temporal que también se le dio a países como Nicaragua y Honduras, con cuyos presidentes el nuestro está en conflicto. Parece que vamos a darle continuidad a la doctrina Monroe y seguir siendo el patio trasero. El presidente Bukele considera cool y nice a un presidente norteamericano catalogado como racista, sexista, clasista y xenófobo. Séptimo escenario. Vamos a una profundización del neoliberalismo. Para mí lo más grave, como sucede en el caso de la política de seguridad, es que se apuesta por modelos fracasados que ya demostraron que producen frutos contrarios a los que anuncian. Un modelo cuyo mayor y único éxito ha sido la concentración de la riqueza en pocas manos y cuyas víctimas principales son el ser humano y la naturaleza. Si este modelo se impulsa, como parece ser, entonces hay que prepararse para una mayor depredación del medio ambiente y una pauperización de la clase trabajadora. Y el octavo y último escenario, para cerrar mejor, yo veo a la sociedad civil retomando su lugar en El Salvador. Yo creo que el margen de tolerancia de la población ha ido haciéndose cada vez más corto. A los gobiernos de la ELN se les aguantó 20 años, a los del FMLN se le dieron solo 2 periodos. Como dijimos, la gente se hartó de las mentiras y de la incapacidad y de la corrupción. Yo creo que la población no tendrá el mismo margen de tolerancia si no ve que las acciones del nuevo gobierno se traducen en beneficios concretos que trasciendan lo virtual y llegue a la gente. En conclusión, reitero que lo que he dicho no es antojadizo y lo digo como aviso, como advertencia, deseando que no ocurra. Pero que no ocurra depende de nosotros, de la sociedad y depende del gobierno. Ciertamente el régimen presidencialista que nos rige se presta para caminar a la absolutización del poder. La debilidad de los contrapesos institucionales no abona a que se avance en democracia. Por eso, la razón y la ética exigen recordarle a Casa Presidencial que no puede confundir el fin con los medios, que entre el conmigo y el contra mí hay muchos grises, muchos. La diversidad de pensamientos puede ser una riqueza para el país. Sentir asco por los que no apoyan todo lo que yo digo, aunque sea un exiguo porcentaje, puede confirmar las sospechas de la ausencia de una vocación democrática. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, este es el último estudio que ha salido de una publicación, sí, mercadológica, pero que nos da pistas sobre todo del punto que quiero hacer. ¿A través de qué dispositivos accedemos principalmente al Internet? Obviamente
a través del teléfono móvil o el teléfono inteligente. Nuestra principal fuente de información son las redes sociales. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros entramos a Facebook, encontramos contenido muy entretenido y muy divertido. También Facebook, tal como lo dice esta publicación de uno de los principales páginas hiperpartidistas que apoyan al gobierno, nos interpreta la realidad por nosotros. Nos da la foto, nos dice qué es lo que tenemos que creer, nos dice el titular y ya nos dice, ya nos enmarca el evento informativo. Y a nosotros nos gusta esto. ¿Por qué? Porque es fácil. En la investigación que estoy haciendo actualmente con mis estudiantes, ya no abarco a jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes, si se enteran de la política, les interesa, pero como buenos ciudadanos del reality show, así les pasa el interés. ¿Qué es lo que sucede? Aquí no se mira muy bien, pero aquí vemos Diario La Huella, que fue uno de los principales medios de comunicación que posicionó el presidente Nayib Bukele durante sus primeros días. La cantidad de tweets que el presidente produce son realmente pocos, así que no nos engañemos con la gran cantidad de información. Lo que él hace es centrar en su figura informativa y él decide qué temas posicionar y qué no a través de estos pequeños medios de comunicación. Como ciudadanos, como personas que nos entretenemos y que nos informamos primordialmente a través de redes sociales, hemos sucumbido a los titulares cortos y llamativos. Hemos sucumbido también a las fotos, hemos sucumbido a los videos, hemos sucumbido a los memes, ¿verdad? Actualmente, preguntándole a la gente de 30 y 40 cómo se informan ellos. Se informan a través de los memes que ven en este tipo de páginas. Facebook también ha enmarcado nuestra forma de razonar, y le pongo entre comillas porque reaccionar no es razonar, ¿verdad? Y entonces cada vez más estamos viendo emoticones que lo que buscan es crear una empatía razonable, si le podemos llamar así, hacia el contenido que vemos en redes sociales. Y ustedes ya conocen y ya están familiarizados con todos estos emoticones. Nuestras prioridades informativas no pasan de conocer el último trending topic o el tema de moda. No nos pasa también conocer de comentar sobre la última cortina de humo y de manejar datos sin contexto, sin verificación y sin asidero en la realidad. Entonces, preferimos datos sensoriales y este es uno de los primeros hallazgos de la investigación con mis alumnos. Las personas ven, dicen que ven, leen, entre comillas, oyen, les informan a través de redes sociales. Todo esto son datos que obtenemos a través de los sentidos y ustedes saben que impactan más nuestras percepciones que nuestra razón. En la época en la que tenemos más acceso a información, y eso es lo preocupante, decidimos, porque esa es decisión nuestra, gente. Y aquí es por donde va mi conferencia. En el rol de los ciudadanos, nosotros decidimos manejar y creer datos que vemos a través de las redes sociales y no la información que podemos confirmar. Entonces, este marco emocional sobre la información nos dirige básicamente a reaccionar. Ya se asume que se robó el armamento, vemos el emoticón vomitando, ¿verdad? Y una lacra más en arena y la gente lo comparte. Hay personas que sostienen que este tipo de información les gusta mucho porque les recuerda a Michero, no es complicado como los medios de comunicación alternativos, ¿verdad? Y mencionan a Factum y El Faro y dicen que son bien complicados en la lectura y que por eso prefieren no leerlos. ¿Qué es lo que sucede? La gente cree. Esto no es invento mío, esto lo he sacado hoy en la tarde de páginas fan de Nuevas Ideas, ¿verdad? Dios es el que manda, cuando Dios decide algo, ni uno puede contra eso, dice el presidente Bukele. La gente está convencida y la gente acepta, ¿sí? Así como ustedes que dicen, Dios guarde, ¿y eso cómo puede ser posible? Cada vez que mis estudiantes me reportan los resultados de las entrevistas, yo me preocupo, ¿verdad? Y también la gente tiene fe, que es la creencia en algo que no se ve en este sentido, ¿verdad? Y dice Nuevas Ideas San Marcos, compartió, si se fijan, es la misma publicación de la misma persona, bueno, obviamente le he quitado el nombre, que la va poniendo en un sitio de Nuevas Ideas, que la pone en otro y así sucesivamente. Entonces, aquí está la otra. Yo no sé si a mí me asustan este tipo de construcciones de imagen precisamente por lo que evocan.
¿verdad? Lo que le evoca a la gente. Entonces, presidente Bukele le muestra a su pequeña Leila que El Salvador ha tomado el rumbo correcto. Solo tiene 77 comentarios, pero hay otros que tienen 275 compartidos, etcétera, etcétera. Estos son otros aspectos que reflejan el grado de fe o de creencia que los ciudadanos construyen en las redes sociales. Lamentablemente, uno de los límites de este análisis es que no podemos encontrar, como decía Omar, correspondencia real entre si estos usuarios, si les pagan, si son reales o simple y sencillamente lo hacen por fanatismo. La credibilidad comprende, claro, componentes objetivos y componentes subjetivos de una fuente o mensaje. Sin embargo, lo que nosotros estamos viendo, lo que se detectó en las entrevistas, básicamente es una evaluación subjetiva, ¿verdad? Una creencia subjetiva en lo que respecta a lo que el gobierno puede lograr, cómo lo puede hacer e incluso en la figura del presidente. Yo no mandé a mis estudiantes a buscar cuál era la representación que los ciudadanos que estaban entre esas edades tenían de Nayib Bukele. Sin embargo, la gente enmarcó al presidente como un héroe, ¿verdad? Lo enmarcó como la persona que iba a salvar el país dentro de otros calificativos. Entonces, la confiabilidad, la gente confía en Nayib Bukele, sin embargo, puede tener algunas mediciones objetivas. La gente dice, justifica que Nayib Bukele no tiene ninguna experiencia en gobernar, pero básicamente incluye características como, bueno, él lo que tiene es, él nos aporta toda la información, lo dijo el presidente, y esos son los tipos de resultados que nosotros tenemos. La gente cree exclusivamente en la información que le da el presidente porque esa es su estrategia de información, posicionarse él como la principal fuente informativa y no dar paso a otras interpretaciones del discurso o a otros elementos. Entonces, aquí ya vamos encontrando pistas de por qué la gente cree en el discurso que se ofrece a través de redes sociales, en el discurso gubernamental ahora, y es el carisma que tiene la fuente y el atractivo físico. Algunos de ustedes han leído los comentarios debajo de las publicaciones, encontrarán ciertos elementos de que el presidente le resulta atractivo a muchas personas. Comprendo su cara de escepticismo. ¿Por qué? La comprendo perfectamente. Porque cuando nosotros, con los jóvenes, que están asustados, por cierto, jóvenes de 20 años, de segundo año de la carrera, ven este tipo de información, este tipo de discurso, comprendemos que los referentes racionales no son los adecuados para abordar ese fenómeno. Me preguntarán, ¿cuáles son entonces? Estamos explorándolos. El discurso de las personas no son discursos racionales. Definitivamente no hay datos, la gente no lo quiere, es como no lo busca. Y si los tiene o no los tiene, se los inventa. Eso hemos encontrado en las entrevistas. Decidimos creer en lugar de pensar, porque es lo que nos resulta más cómodo. Hemos cambiado la credibilidad de la información por una creencia ciega en promesas de mejoría. Eso es lo que reportan los resultados. Entonces, ¿en qué nos hemos convertido? En transmisores de la desinformación gubernamental. Simple. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, nos hemos convertido en refuerzos de la imagen positiva del gobierno, porque lo que nosotros tenemos frente a nosotros en las cuentas del gobierno es una estrategia de imagen, ¿verdad? Vean ustedes, verifiquen los sitios del presidente, los sitios, Casa Presidencial, por ejemplo, antes había discursos, conferencias, notas, hoy solo tenemos videos, y esto siempre lo digo y siempre lo voy a sostener. Las imágenes son preciosas, tenemos a los drones volando por todo aquello, unas imágenes impresionantes. Sin embargo, qué cantidad y qué calidad de información tenemos como ciudadanos para tomar decisiones. Hemos encontrado, porque les dije a los estudiantes que hiciéramos el filtro, que preguntaran si la gente con estudios académicos, licenciaturas, ingeniería, si había un filtro ahí de desinformación. No existe. Tanto personas que tienen grados académicos como personas que no lo tienen, simple y sencillamente reciben información del gobierno, la transmiten sin ninguna verificación y finalmente la reproducen. Reproducen el contenido emotivo y cargado de medias verdades o mentiras de la comunicación oficial. Ese es el primer patrón. El segundo, hay gente que recibe información de sus familiares que viven en el exterior.
estamos siendo desinformados por la diáspora, gentes, ¿verdad? A través de Facebook. Por eso comencé enmarcando esa red social. La gente la comparte y el proceso le hemos llamado confirmar o refutar, ¿verdad? ¿Dónde es? En sitios de gobierno, en sitios de los amigos de Nayib Bukele, en sitios de Nuevas Ideas. No podemos darle espalda a nuestro rol como ciudadanos, comunicadores y como agentes de cambio a seguir fomentando una estrategia de comunicación basada en la imagen y reforzada a través de imágenes, videos y otros soportes que prácticamente son la debilidad de la mayoría de ciudadanos en redes sociales. Y finalmente, ¿para qué? Para mantenernos entretenidos, ¿verdad? El día de ayer fue muy chistoso porque sacaron la foto de Osiris Luna Mesa, él lo justificó, yo me moría por ver los argumentos que daba la gente y en los argumentos estaba no, que no era dinero del pueblo, que estaba bien, y son unos argumentos que uno dice, tela de juicio, ¿verdad? Los vamos a poner entre paréntesis porque no podemos opinar sobre esto. En el marco de este aniversario quiero hacerles el llamado a que seamos luz, gente. Tenemos una gran responsabilidad. Con nuestras familias no podemos competir en las redes sociales porque ahí el gobierno es el rey. Tenemos que volver a los métodos tradicionales donde el gobierno no se posiciona. En el cara a cara, en la discusión, en la comunicación clara y constante, porque ahí es donde se dedica o donde se puede observar la calidad de las personas y la credibilidad de la persona, si nos está diciendo la verdad o no. Muchas gracias por prestar atención. Nadie sabe exactamente hacia dónde va el mundo. ¿Qué genera esto? Lo primero que genera es angustia e incertidumbre. Las ganas de la gente de aferrarse a las pocas esperanzas que tiene. Pero como estamos en una época de transición, esa esperanza es mucho más difícil asirla de algún lado. Las transiciones con incertidumbre generan angustia y en ese mundo estamos viviendo. El Salvador no es la excepción de esa transición. ¿En qué sentido no es excepción? Vaya, en El Salvador estamos entrando a un nuevo periodo de nuestra historia en el que, para empezar, se acabaron ese paradigma de la Guerra Fría, ya no nos permite leer la actual realidad, ya no nos lo permite. Los dos grandes partidos que protagonizaron nuestra posguerra están en el suelo, y no me refiero a los resultados electorales, han perdido toda credibilidad. Cada vez que alguien de Arena o del Frente abre la boca, se le viene encima una horda de gente, ¿verdad? Es como, ya me acordé que ahí están estos desgraciados que nos engañaron, que nos vieron la cara, que nos timaron, ¿no? Que fueron incapaces de hacer que este país fuera un país mejor. Esa es la reacción de la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué tenemos enfrente? Tenemos, como efectivamente decía Omar, un presidente que no tiene oposición. No tiene oposición el presidente Bukele. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es esto? Y como no tiene oposición, es capaz de hacer, no quiero repetir las dos charlas anteriores, solo remarcar algunos hechos, es capaz de evitar cualquier tipo de conversación con quienes la Constitución de la República dice que tiene que sentarse a dialogar. Ahora el presidente decide qué oposición quiere, ¿no? El presidente decidió desconocer al presidente de Arena porque ese no le gusta. Con él no voy a hablar con los que a mí me dé la gana, ¿no? En esa situación estamos en este país, ¿no? Y en esa situación cualquier voz crítica o disidente es atropellada, ¿verdad? Yo resumiría que lo que estamos viviendo en estos momentos es una política del bullying, una política del resentimiento, y como lo del bullying ya lo explicaron, me paro en lo del resentimiento. Nayib Bukele surgió de las filas del FMLN, aunque a todos se nos olvide. Nayib Bukele confesó en ese panegírico que le escribió Giovanni Galeas, donde casi lo hace Dios. Nayib Bukele le confesó que Shafiq Handal le ofreció la candidatura del FMLN a su padre.
es a través de su padre, como Nayib Bukele, un niño sin oficio, entra a la política. Y yo se los puedo decir muy fácilmente por qué. Porque Armando Bukele, que era un hombre muy inteligente, era tan inteligente que era capaz de darse cuenta que él nunca iba a ganar una elección. ¿Por qué? Porque era un hombre muy desagradable y él lo sabía. Lo que tenía era un hijo a través del cual ir ganando espacios en el área política. Por eso hábilmente él le dijo a Shafik Hanal, no te voy a aceptar esa candidatura, no me toca a mí. Pero esto habla de dónde viene Nayib Bukele. ¿A qué me refiero con la política del resentimiento? Pues exactamente a eso. El resentimiento contra el FMLN está dictando políticas de Estado. El resentimiento contra la gente de Arena que no le quiere hacer el juego está dictando políticas de Estado. Y entonces los salvadoreños corremos un enorme peligro. ¿Cuál es este peligro? Teníamos un sistema opaco y corrupto. Ese sistema político teníamos. Si alguien lo quiere discutir, estoy dispuesto a discutirlo. Pero me parece que es de conocimiento general, que de algún lado hay que partir la conversación. Y es de admitir que teníamos un sistema político opaco y corrupto, ¿no? Y lo hemos sustituido por otro político absolutamente opaco. Y la opacidad, ya lo sabemos, es el caldo fértil para la corrupción. Eso es, te hago los tweets, pero no te doy información. Por medio de los tweets chantajeo a los diputados de la Asamblea, porque si no, ahí le va el pueblo entero a reclamarles a ustedes sinvergüenzas porque no están aprobando mi plan de control territorial. Pero ¿cuál es el plan? Es que no te lo puedo decir porque eso pondría en riesgo el plan. Ajá. En eso estamos. Yo les digo, la famosa torpeza que cometieron sus asesores de comunicación, y digo torpeza porque fue un desgaste absolutamente gratis, de no dejarnos entrar a conferencias de prensa. En realidad les afecta más a ellos que a nosotros. Yo no voy por la vida victimizándome por eso. De todos modos, en esas conferencias es muy difícil obtener ninguna información. El problema es cuando el cierre de toda posibilidad de informar a la ciudadanía de lo que se está haciendo se convierte en política de Estado, además aplaudida por la ciudadanía. Empezó a despedir a todos los parientes que a él le sonaba que eran parientes de alguien del FMLN, aunque no fueran, ¿no? Mientras estaba nombrando a los suyos. Y cuando informamos que estaba nombrando a sus parientes, se nos vino un montón de gente encima, que por qué no dejábamos trabajar al presidente. Entonces, en estas condiciones y el chantaje al que está sometiendo a todo el sistema político, yo creo que nos representan un desafío, y cuando digo nos, no me refiero a los periodistas, me refiero a los ciudadanos. Exigirle al poder no es un privilegio, ¿no? Es una obligación de todos los ciudadanos. Y entonces a partir de ahí empieza a crear espejismos con los que todos tenemos que alimentarnos todos los días, porque si no somos parte del 4%. Por ejemplo, el puente de María Chichilco, por ejemplo, las CICIES. ¿Se han dado cuenta que la CICIES ya tiene casos y no existe? Lo anunció el presidente la semana pasada, dijo, le he pasado estos 3 casos a la CICIES. Ajá, ¿dónde está la CICIES? La CICIES tiene hasta hoy un vocero que se llama Ronald Lochaeta, ¿no? Que era el embajador de la OEA en El Salvador. Para ver cómo se coordinaba, Naciones Unidas mandó una misión especial que todavía no ha dictaminado su informe ni está presente en el país. Ahora resulta que la CICIES no solo tiene que investigar sin investigadores, sino que además es el presidente de la República el que le va a decir qué casos tiene que investigar. Esa es la comisión independiente que nos prometieron. ¿Se dan cuenta que ya nos traicionó? ¿Se dan cuenta que ya nos traicionó? Fue su principal promesa de campaña. Una comisión independiente contra la impunidad al estilo de Guatemala.
Ya nos traicionó. Apenas lleva 6 meses en el poder y ciertamente es muy poco tiempo para juzgar todo un gobierno, pero estamos viendo síntomas que no permiten lugar a muchas interpretaciones, ¿verdad? Como todo esto que les he estado diciendo antes. El abuso del poder, y lo estamos viendo ante nuestros ojos, como si no pasara nada, ¿no? Aventarle toda la institucionalidad del Estado, primero a Adolfo Salume. Y es importante la persona, porque las personas que le asesoran a Nayib Bukele saben que esto le sale gratis, saben que Adolfo Salume está lejos de ser la persona más querida y respetada o prestigiosa de este país, ¿verdad? Saben que Adolfo Salume es una persona contra la cual se pueden y hemos dicho muchas cosas. Saben que es una persona difícilmente defendible, Adolfo Salume. Le avienta la maquinaria del Estado, le cierra 4 restaurantes, sus restaurantes son la cosa más sucia del mundo, hasta que Fito Salume saca un comunicado diciendo sí, yo pagué porque naciera Factum. Y se acabaron las cucarachas en Mr. Donut. Pero se dan cuenta del chantaje político desde el Estado, desde nuestro Estado. Gustavo López Davidson. Difícilmente defendible ese señor, ¿verdad? Difícilmente defendible, no solo por ser este presidente de Arena, sino por de dónde viene. Efectivamente dueño de armerías, efectivamente alguien que se ha lucrado del dolor de esta sociedad. Sí, le sale casi gratis. Y entonces ahora, como él es el presidente de Arena y como contra él tiene que competir, entonces a él le aviento toda la institucionalidad del Estado. Hago que la Fuerza Armada le ponga una demanda que la Fuerza Armada no le puso hace 3 años, cuando se supone que cometió el delito. Por supuesto, si hubo delito, nadie va a investigar a los de la Fuerza Armada que no pusieron esa denuncia, que permitieron el chanchullo, ¿verdad? Porque aquí lo único que importa es el señor López Davidson. Créanme, yo no soy ningún simpatizante del señor López Davidson. Esta tarde, el presidente de la República, que debería estar planificando políticas de Estado, lo que ha hecho es tuitearle una nueva orden a la ministra de Educación, Carla Hananía, ordenándole que le quite el nombre a una escuela que se llama Coronel Mauricio Ernesto Vargas. En principio a mí me alegra que le quiten el nombre de un militar a una escuela, ¿verdad? Por supuesto que me alegra. Lo que me preocupa son las formas. Y si hoy está estos 3, mañana va a ser por toda la demás disidencia. Y a esto me refería yo con una empresa privada cobarde. Ni una palabra dijeron cuando lo de Fito Salume. Ni una palabra con lo de Mr. Donut. Hay que se muera solo, a saber, nosotros estamos ahorita negociando con el presidente para ver cómo mantenemos nuestros negocios. En esas condiciones estamos ahora los ciudadanos ante esos 2 grandes poderes del país, el poder político y el poder económico. ¿Y qué vamos a hacer sin oposición? O mejor dicho, ¿qué van a hacer ustedes, los nuevos protagonistas de la vida nacional? Les pregunto, ¿van a seguir tuiteando? Porque ahora tienen un gran desafío. Yo no les pido que se soplen mis 30 páginas, pero por Dios, no nos estén pidiendo a los periodistas que rebajemos el nivel hasta la mínima, hasta que solo necesiten una neurona. No es posible así. ¿No? Si quieren, y repito, están obligados a tener una mente crítica, tienen que formarla. Porque de verdad yo ya estoy cansado de asistir a foros donde siempre me dicen lo mismo. Es que hoy la gente lee distinto, es que mejor ponía un video. Ya solo me falta de verdad poner un gatito amamantado por una jirafa. Pues yo con eso de verdad, solo con eso quiero terminar. Ustedes los jóvenes dejen de asistir como espectadores, dejen de asistir como si estuvieran en un estadio, en una arena, aventándole tomates al luchador que no les gustó, ¿no? Asuman también su responsabilidad generacional, que créanme que son herederos de generaciones muy valientes, muy valientes. Y ese es también el compromiso de ustedes. Están en el lugar correcto para hacer eso. Si ya no lo hacen, la historia se lo reclamará. Muchas gracias.
Les agradecemos y, por supuesto, esta es su casa y esperamos encontrarnos a la brevedad discutiendo temáticas que siempre nos hacen reflexionar. Buenas noches.